Continuando con grados BRICS, lo primero que tenemos que aprender de la agricultura biodinámica es la secuencia bioquímica de los elementos en el suelo. Esto se vuelve muy importante por el tema de que la agricultura química, que es fundamentalmente basada en los tres elementos principales, alimenta a la planta en forma directa, lo vimos a través de iones, y solo usa el suelo para para detener la planta. Es como si fuera una forma de hidropónica, de agricultura hidropónica, que cada periodo de tiempo, diario o semanal, podemos darle de comer a la planta en lugar de hacerlo cuando ella lo necesite en el momento que se requiera. Lo más grave de esta agricultura química es que ignora la biología del suelo. A simple vista, el método químico parece simple y sencillo, pero está garantizado a lograr que el resultado y la calidad sean definitivamente poco eficientes. Todos los sales solubles dañan en forma sustancial todos los microorganismos benéficos, queman el humus y obviamente no permiten que esto se quede guardado en la materia orgánica que ha sido quemada, y lo más importante es que se le exhibe en forma muy importante. Hemos hablado que hasta el 70 y tantos por ciento del fósforo se pierde después de las siguientes horas de aplicación. Esta fertilización química básicamente lo que hace son grandes cantidades de sales altamente diluibles, que son equivalentes al excremento de los microbios y que obviamente compiten con ellos como si los bañáramos en su propio excremento, creando claramente que estos microbios que están en el suelo y que trabajan 24 horas no lo hagan por esos excesos de sales que son altamente adictivas. Estos altos niveles de sales lo que hacen es que matan toda la actividad microbiana, que darían como resultado una alimentación 24/7, en forma continua y cuando la planta lo requiere. Eso también resulta en que los suelos pierden completamente su fertilidad. Creo que lo más importante que hemos visto es que la mayoría de estos tres elementos son gratuitos. Lo que hacemos claramente es, si le damos de comer al suelo, o sea, a los microbios, me va a dar de comer a la planta. Hemos repetido varias veces como el suelo es el estómago de la planta desde el concepto de agricultura orgánica. En este esquema, lo que es más importante es entender que es a través de esta biología del suelo que la forma correcta, la forma quelatada de nitrógeno, se alimenta la planta. Cualquier tipo de forma de nitrógeno que nosotros demos en condiciones diferentes a las ideales va a producir una alta cantidad de nitratos en la planta, que como ya comentamos es el principal reto de la agricultura convencional. Olvídense del orgánico o biodinámico. El hecho de que estas plantas con altos contenidos de nitratos consuman mucha agua hace que la planta sea no solamente apetecible a los insectos, como ya lo hemos platicado, sino que lo hace extraordinariamente susceptible a todo tipo de enfermedades. Uno de los temas que hemos enfatizado es que si yo aplico nitrógeno porque lo tengo que hacer, mi proceso de moverme de 0,5% materia orgánica a 3-4% materia orgánica, siempre lo debo hacer con carbonatos o carbono, y por eso el papel de húmicos y fúlvicos que hemos platicado en varias veces. Entonces, el tema, para poder producir los grados BRICS adecuados, necesitamos que la biología del suelo esté funcionando. Porque la fijación de nitrógeno depende de que la biología del suelo tenga abundante energía, pero también una disponibilidad de calcio y todos los elementos o microelementos que hemos hablado, principalmente los 4 cationes calcio,
perdón, zinc, fierro, manganeso y cobre. Obviamente, la abundancia de esta energía está determinada por la eficiencia de la fotosíntesis y por consiguiente la cantidad de azúcares que se exudan a través de la raíz. Y esto a su vez depende de la presión de la savia y de todos los aminoácidos que tome la planta a través de la raíz en lugar de los nitratos. Ya platicamos también el enorme esfuerzo energético que se requiere en convertir un nitrato en proteína. Por otro lado, hablando de la presión de la savia, esta depende de la simbiosis microbiana que le permite a la planta mandar o dar primero los azúcares y otras proteínas y lípidos que se lo damos de alguna forma a las bacterias y hongos benéficos para que ellos obviamente regresen en forma de aminoácidos todo lo que ha digerido de boro, silicio, calcio, que obviamente inicia un círculo virtuoso en este esquema. Sin embargo, dentro de la biología del suelo, el tema que se vuelve más importante son los actinomicetos, en el caso de bacterias, y micorrizas, también por lo que hemos platicado anteriormente. El más importante, yo diría, para empezar, son estos actinomicetos, que es una fuente natural de antibióticos y que son responsables por el olor limpio que uno básicamente detecta inmediatamente que toma un suelo sano. Lo más importante es que estos actinomicetos pueden estar en la hoja y pueden estar en el suelo. Necesitamos repoblarlos de tal forma que ellos puedan tener o vivir la materia orgánica, tener lo suficiente para poder vivir en esa combinación de arcilla con humos, esos coloides que se hacen y que son excelentes para guardar alimentación, porque este tipo de microorganismos, sobre todo este tipo de bacterias, empiezan a trabajar cuando la secuencia bioquímica es la adecuada, en donde vamos a ver que se inicia con una serie de microelementos y se llega al cuarto, quinto paso al nitrógeno como una fuente fundamental de la creación de proteínas. El tema es muy sencillo, la planta le da azúcares y todos los microorganismos a través básicamente de protozoarios, a través de nematodos, de todo proceso que ya hemos descrito, le regresa elementos nutritivos en forma de aminoácidos y totalmente quelatados, listos para ser transportados a la raíz en el momento que más o que exactamente lo requiera en la cantidad que la raíz lo requiera. No hay excesos, no se lixivian, es una forma mucho más económica, como se puede entender, de crear esta simbiosis. Ahora, este proceso que finalmente nos lleva a grados Brix en la planta es muy complicado. Es muy complicado porque al final de cuentas yo necesito resolver el problema de fijación de nitrógeno en forma orgánica, en forma natural, y evitar al final de cuentas aplicaciones muy concentradas de fertilizantes químicos, que pueden ser hidrocloritos, ácido nítrico, toda la parte fosfórica, sulfúrica, que obviamente todo este tipo de sales, como ya platicamos, por su alto índice de solubilidad y por consiguiente de sal, inhiben el desarrollo no solamente de los pelos absorbentes de la raíz, sino de estos actomicetos y micorrizas. Ahora, lo más importante, pasemos a la secuencia bioquímica para entender cómo un enfoque natural nos lleva en forma, yo le diría, gratuita a obtener la mayoría de la nutrición. Y esto voy a citar a Rims, donde dice que si yo tomo en cuenta con lo que la planta come, solamente el 20% explica la materia seca. El otro 80% tuvo que haber venido
del aire. Y eso se vuelve un concepto muy interesante que vamos a tratar de explicar a través de la secuencia bioquímica. Esta secuencia bioquímica es gracias, y lo vi por primera vez con Hugh Lovell, que es uno de los principales expertos en la parte biodinámica. Y empieza, yo creo que con la explicación más contundente que yo he visto de cómo realmente hacer una planta con alto contenido de grados Bris. Y empieza hablando del papel que tiene el silicio para proveer una acción capilar que permite a las plantas absorber agua y nutrientes del suelo. Todos los vasos, todas, yo diría, las paredes celulares, todos los tejidos que transportan algún tipo de líquido requieren silicio. Pero el silicio le encanta formar ligas o bonds y generalmente usa cuatro ligas requiere, pero lo tiene que hacer con el boro. El boro es el primero que establece con 3 iones su relación básicamente con el silicio. El silicio tiene 4 ligas y el boro tiene 3. Esto lo que hace es que hace que el silicio demande en ese cuarto agua y electrolitos que son lo que crean la presión de la savia. Sin el boro, el silicio no toma agua y nutrientes en forma muy adecuada. Por lo que esto significa que el boro con el silicio son esenciales para que la planta tome los nutrientes, empezando con el calcio. De aquí es donde viene la frase que el calcio es el camión y el boro es el volante que lleva los nutrientes al lugar adecuado. No solamente calcio, sino los aminoácidos que estamos hablando en las bacterias y hongos benéficos en el suelo. Por otro lado, vemos que el calcio es la base del nitrógeno, base en el sentido que permite al nitrógeno, junto con su relación con magnesio, de tomar la energía del sol. La energía solar se almacena en el suelo a través del proceso de fotosíntesis, pero a través de la creación de carbonos. Entonces estamos hablando de que esta secuencia de calcio nitrógeno, de nitrógeno a magnesio, estamos capturando energía solar. Por otro lado, el fósforo depende de este magnesio para transportar la energía. Y aquí me vuelve un tema fundamental. Y aquí estamos hablando de la creación de bricks en la medida que existe fósforo y se vuelve muy importante. Por otro lado, el carbono, como vamos a ver, depende también de ese fósforo para la fotosíntesis y obviamente para todas las transferencias de energía que involucran al fierro, al cobre, al zinc, al manganeso, al cobalto, al molibdeno y toda serie de elementos micro que todavía no entendemos cómo funcionan. Obviamente, la energía de esta fotosíntesis, para que esto suceda, el magnesio es parte de esa clorofila, pero el fósforo y otros elementos, principalmente los cationes, juegan un papel importantísimo en que las bacterias y hongos benéficos liberen su energía, obviamente a través de la comida que está almacenada en los ácidos, yo diría húmicos, fúlvicos que están en el suelo, en la parte del humus y relacionado con la parte básicamente de arcilla y se lo den de alguna forma a la raíz. Finalmente, de este proceso, como lo vamos a ver del carbono, tenemos que ir al generador de todas las reacciones químicas.
El potasio es responsable por la comunicación y los procesos de movimiento que está en la planta. No solamente, bueno, empezando por el flujo de nutrientes, pero lo más importante, la apertura y el cierre de lo que sería todas las membranas o las paredes celulares. Esto se vuelve básicamente la secuencia inicial donde podemos ver, que si ustedes se fijan, el nitrógeno es el cuarto proceso. Tenemos que asegurarnos definitivamente boro, la interacción con silicio, el hecho de meter harinas de roca, esto de alguna forma menciona estos tres elementos. Cualquiera de estas harinas de roca va a traer estos tres elementos, nunca va a traer de alguna forma el nitrógeno. Por eso, para mejorar el electromagnetismo en el suelo, necesitamos aplicar las harinas de roca en esta primera secuencia y junto con el balanceo se vuelven las bases de los grados Briggs. Esto es muy importante, es una nueva forma de ver la nutrición de la planta, pero te asegura que se entienda el por qué el rol de las harinas de roca, sobre todo en su parte de silicio, tanto el boro como el calcio son entendidos, pero el silicio prácticamente estos tres es lo que nosotros hemos hecho, una fórmula propietaria que dispara, me asegura la secuencia, pero que me asegura a llevar todo tipo de nutrientes a la planta. Cuando yo tengo la combinación adecuada de boro, silicio y calcio, yo me puedo asegurar con todos los productos de aquí en casa cómo son mucho más eficientes que cualquiera que se consiga en el mercado, porque además de esas tres yo los estoy catalizando con yodo libre. Muchas gracias.